Si te está costando concentrarte para estudiar para tu examen de residencia o intentas enfocarte, pero solamente te dura unos cuantos minutos y luego te distraes, e incluso ni siquiera te diste cuenta cuando te distrajiste, pero han pasado 30 minutos, una hora, 2 horas y no sabes en qué se fue, pero pasó todo ese tiempo. O vos decís, bueno, en serio, esta vez me voy a enfocar, me voy a concentrar, pero no podés hacerlo, te concentras un poco y te distraes, tanto por factores internos como por factores externos. Igual te distraes y no te puedes concentrar para estudiar para tu examen de residencia y eso hace que el tiempo que estás estudiando sea altamente improductivo porque claro, no estás a tu máximo rendimiento. Entonces, bueno, este video es realmente para vos. En este video básicamente lo que te voy a enseñar es por qué nos distraemos de esta manera, la base científica, es decir, qué es lo que genera esta dificultad de distracciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, los tipos de distracciones, las causas cognitivas. Vamos a ver las bases neurobiológicas de esto, es decir, por qué a nivel cerebral funciona así y cuál es la diferencia entre las reacciones cognitivas de los diferentes tipos de distracciones para poder entender las diferentes estrategias que podemos utilizar, tanto las efectivas para utilizarlas y las inefectivas para nunca utilizarlas, para que sepas cómo tomar decisiones a partir de ahora en cuanto a la concentración y el enfoque para poder mejorar tu rendimiento en exámenes de residencia. Así que te voy a comenzar a compartir pantalla sin antes presentarme. Bueno, vuelvo acá. Mi nombre es Mario Bühler, por si no me conocías. Soy tesista de licenciatura en psicología. Soy consultor en estrategias de aprendizaje de alto rendimiento. Pero primero he sido investigador, he hecho una internship en investigación en neurociencias cognitivas perceptuales, estudiando Vestibular Perception. Tengo una diplomatura en neurociencias cognitivas y psicología experimental, también en DBT. Entonces, mi formación básicamente es como un nerd en neurociencias y psicología y utilizando este conocimiento voy a ayudarte a alcanzar estrategias de aprendizaje de alto rendimiento con mi conocimiento en psicología para que puedas pasar tu examen de residencia. Así que nada, hola, si sos nuevo en el canal, ¿qué tal? Así que nada, eso, iniciemos entonces, vamos a la vaina, comencemos. Mira, el problema es el siguiente. Probablemente alguna vez te ha pasado que luego de que por fin te lograste sentar a estudiar, estabas leyendo y releyendo varias veces un párrafo, porque por más que lo intentás, no puedes enfocarte, no puedes concentrarte, tan solo lo tenés que leer y volver a leer y volver a leer y decís, uy, ¿qué pasó acá? No entiendo. Y lo vuelves a leer de nuevo. Esto es ultra frustrante, ¿sí? Seguramente ya visualizás esa situación. Mira, es frustrante, es cansador y desmotiva muchísimo, porque ni siquiera es difícil el material. Vos pensás, "Si esto es una boludez, es fácil, lo debería estar estudiando rápido". Pero lo que te está haciendo muy difícil es conectar tu atención, concentrarte, enfocar tu atención en ese momento. Ahora, ¿qué sucede principalmente? Nosotros tenemos diferentes estímulos. Mira, si quieres estudiar para tu examen de residencia, por ejemplo, hay estímulos que necesitas tener en tu conciencia mientras estás estudiando. Vamos, en el aquí y ahora, el material que vas a estudiar, donde estés tomando apuntes, ya sea tipo en computadora o en una tablet, en un iPad, en una hoja, etcétera, el lapicero, si lo estás utilizando. Estos son elementos, bueno, útiles, ¿no? Para poder tomar apuntes, para poder procesar la información, ¿no? Si tu objetivo es aprender algo en la sesión, ¿sí? Pero no todos los elementos que vas a tener alrededor van a ser útiles para poder ayudarte a conseguir el objetivo, que es aprender en ese momento. Van a haber elementos que también van a utilizar espacio en tu memoria de trabajo, que también van a utilizar espacio en tu conciencia, que no van a tener ese efecto positivo, ¿sí? También estamos rodeados de estímulos que no nos sirven para cumplir dicha tarea, muchas veces entorpeciendo nuestro objetivo. A estos estímulos irrelevantes los llamamos distractores, ¿sí? Para poder evitar los distractores, primero debemos entender cómo funciona la atención para poder eliminar estos tipos de elementos distractores y poder enfocarnos con mayor carga cognitiva en los elementos que no son distractores, sino los elementos que realmente nos ayudan a comprender la información, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, entendiendo qué es la carga cognitiva. A ver, la teoría de la carga cognitiva de la atención propiamente dicha puede darnos como un panorama bastante general de cómo funciona este fenómeno en nuestro estudio para nuestro examen de residencia. Esta teoría plantea que cuando nosotros intentamos mantener la atención en un objetivo, en un objeto particular, de forma volitiva, es decir, de forma voluntaria, con la intención de hacerlo, estamos utilizando la carga de control cognitivo, es decir,
controlamos cognitivamente nuestros recursos atencionales para poder atender a las características intrínsecas y extrínsecas de algún elemento, ¿sí? A eso se refiere. La capacidad de la memoria de trabajo es utilizada para poder mantener esa información que se utiliza para realizar una tarea en el momento, que puede ser, por ejemplo, estudiar para un tema, para un examen. Es decir, básicamente que tenés que aprenderte demencias, ¿sí? Y para aprenderte demencias hay ciertos elementos requeridos para poder aprenderte demencia. El libro, o si vos querés la guía de práctica clínica, si querés el video de la academia, si querés la tablet, si querés un vasito de agua para poder hidratarte y no distraerte, por ejemplo, sirve de ejemplo. Entonces hay ciertos elementos que realmente son útiles, ¿sí? Ahora, la memoria de trabajo también se caracteriza por ser un sistema de procesamiento temporal de información que sirve para realizar tareas complejas. Una tarea compleja básicamente es una tarea que requiere diferentes elementos interrelacionados para poder ejecutarse, ¿no? Y a diferencia de la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, ¿sí? Es decir, de más o menos 7 ítems o siete chunks de información de forma simultánea. Es decir, no podemos mantener más cosas en nuestra mente. Por eso es que el multitasking es un mito y termina siendo tan perjudicial. Pero eso es cosa para otro video. Si quieren que hagamos quilombo, porque hay muchos que les gusta esta idea de, no, yo puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. No, no puedes. Pero bueno, para otro video si quieren hacer esto. Por ahora quiero hablar de carga cognitiva. Miren, se ha observado en diferentes investigaciones que cuando una tarea requiere más control cognitivo, esto es, más atención selectiva de algunos elementos sobre otros y más utilización de la memoria de trabajo para una tarea particular, más probable es que aparezcan distractores. ¿Sí? Mientras más difícil es una tarea, más fácil es que te distraigas. Por ejemplo, cuando hay tareas mecánicas, tareas repetitivas, es un poquitito más difícil esta distracción, ¿sí? Pero mientras más difícil es una tarea, tanto cognitiva como emocional, es mucho más fácil que nos distraigamos y que busquemos procrastinar. Hay varios elementos cognitivos que podríamos utilizar acá para explicarlo, pero no importa. Lo que importa, sí, es que este fenómeno se da por las funciones de control cognitivo que se están sobrecargando en ese momento, dejando poco lugar al control atencional. Esto es, poca capacidad para priorizar información, por lo que resulta en un mayor procesamiento de distractores que compiten entre sí, por lo que la memoria de trabajo falla a la hora de atenuar el procesamiento de distracciones. Esto puede parecer un poco complejo, pero en realidad básicamente lo que significa es que estamos utilizando toda la carga cognitiva, la energía mental, el sumito cerebral tan fuerte para poder comprender la información que no nos queda un poco de carga cognitiva para utilizarla en el control atencional, que es básicamente evitar que te distraigas, neutralizar bien las distracciones. Como toda la energía está en comprender el material, no podés utilizarla para evitar que te distraiga el mensaje de WhatsApp de quien sea, ¿entendés? Ahí está el problema principal. No tenemos suficientes recursos para hacer todo al mismo tiempo porque el multitasking no existe, no funciona. Tema para otro video. Ahora, por ende, es normal que sientas esta tendencia a distraerte cuando un tema es muy difícil de estudiar o requiere mucha atención en una tarea porque es cognitivamente compleja. Ahora, hablemos de cómo regular esta vaina. Hay dos caminos que podemos utilizar para evitar distraernos, ¿sí? Por dos mecanismos principales que utiliza la atención. Número uno, la manera reactiva y número dos, lo que preferimos, la manera proactiva. Veamos un poquitito cómo funciona. La manera reactiva se refiere a desvincularse de forma consciente de los estímulos irrelevantes cuando estos aparecen. Suena el mensaje del celular, me desvinculo, lo dejo lejos. Listo, pero utilicé carga cognitiva. Me distraje de todas maneras. Si termino viendo que es el nombre de alguien y quiero conversar, terminé perdiendo 30 minutos. Es problemático, lo es. Ahora, hay otra forma, ¿sí? Que es la parte, mira, el segundo indica la toma de decisión previa a la aparición del estímulo para reducir su efecto distractor. Esto básicamente yo le llamo quemar los barcos, que es una forma más simple de decir que tenés que eliminar las distracciones antes de que aparezcan. Si sabes que puede agarrar y enviar un mensaje a alguien y te puede distraer, lo botás, se va. O lo apagás o lo dejás en otro lugar o utilizás una aplicación. A mí me gusta mucho Freedom. Y Freedom evita que yo entre a cualquier aplicación que no tengo que entrar a una hora particular y se acabó. No hay negociación. Listo. Es decir, estás anticipándote a una distracción que realmente sabes que puede ocurrir. La estás pensando antes y estás evitando de esa manera que aparezcan. Eso es fácil, es bueno, barato, bonito, ¿sí? Es fácil de hacer, es simple y realmente es muy, 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 muy efectivo.
¿Sí? Es básicamente un control atencional. Un ejemplo de este mecanismo proactivo es, por ejemplo, cerrar la puerta de la habitación mientras estudias al saber que va a llegar gente, por ejemplo, ups, se borró algo acá. O sea, básicamente estás tomando recaudos para evitar la distracción de los ruidos o de la gente o de las charlas que podrían desviarte de tu objetivo, como grabar un video, por ejemplo. Ahora, en cambio, un ejemplo de mecanismo reactivo sería, por ejemplo, apagar el celular cuando recibiste una llamada. No antes de que hayas recibido la llamada, sino cuando la recibiste. La recibiste y vos decís, uy, este mensaje es Claro de nuevo hablándome, lo apago. Em, Chicos de Claro, no sé, no me suban el precio del paquete. Ahora, hablemos de los circuitos cerebrales. Estos dos mecanismos cerebrales o estos dos mecanismos atencionales se correlacionan, son paralelos a dos mecanismos de circuitos cerebrales diferentes, en donde la corteza prefrontal, acá, es la protagonista básicamente, que es una zona cerebral relevante para integrar información tanto de la memoria y los diferentes tipos de memoria, como de los procesos decisionales necesarios para establecer las prioridades de la atención tomando la información perceptual del lóbulo occipital. En castellano, ¿qué significa esto? El prefrontal no solamente es encargado de, de regular ciertos elementos de la memoria, sino también de los procesos de toma de decisiones. Integra información perceptual y a partir de la información perceptual que recibe, básicamente decide qué vaina va a hacer. La diferencia a nivel neuronal, neurocognitivo entre estos dos mecanismos es que en el caso del mecanismo proactivo, donde el individuo prepara un plan de acción para anticiparse a la aparición del estímulo, ¿sí? Se ha observado una mayor actividad neuronal ante la aparición del distractor, a diferencia del mecanismo reactivo, donde hay una menor actividad neuronal ante la aparición repentina del estímulo cuando no hay una preparación previa. Recordad que el prefrontal o algunos elementos particulares del prefrontal están encargados de los procesos decisionales, es decir, toman decisiones sobre cómo regular los elementos. Es decir, cuando nosotros utilizamos, miren esta imagen, una estructura proactiva de inhibición, cuando aparece una distracción, lo que sucede es esto, aparece esta parte de acá, ¿sí? La Working Memory Task Context, es decir, todo el prefrontal, la corteza prefrontal particular encargada de esto, se encarga de hacer un top-down bias, es decir, nos permite generar una priorización atencional de los elementos a los cuales sí le vamos a prestar atención versus a los elementos que no les vamos a prestar atención. Y a partir de esto se suprimen las representaciones sensoriales, es decir, suprimimos la percepción de elementos que no son importantes en nuestra atención, ¿sí? Lo cual permite que de nuevo prestemos atención en lo que tenemos que prestar atención. No funciona de la misma manera cuando nosotros reaccionamos, cuando hay una reacción. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que se activa? Bueno, las representaciones sensoriales, es decir, percibimos que nos distrajo algo. A partir de esto pensamos que lo que deberíamos hacer es prestarle atención a algo y estamos equivocados. ¿Por qué? Porque no pasó todavía, no se activó todavía los elementos centrales del prefrontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una detección equivocada de a lo que le deberíamos prestar atención, por ejemplo, contestar el mensaje y comenzar a perder el tiempo. Y luego realmente ahí nos vamos a librar, vamos a hacer este disengagement de la distracción y recién nos vamos a poder concentrar y perdimos un montón de tiempo. Y el problema es que estamos constantemente acá, cuando solamente con un simple cambio podríamos agarrar y podríamos pasarnos aquí a la parte proactiva y hacer que inicie el análisis de las distracciones desde la working memory o desde la gestión de la toma de decisiones dentro del prefrontal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se ejecuta esto a nivel tipo del paso a paso, en el día a día? Cambiemos de reactivo a proactivo. Estos dos mecanismos son fundamentales para controlar las distracciones. Antes de estudiar, puedes plantearte posibles distractores que podrían llegar a aparecer para poner en práctica el mecanismo proactivo. Por ejemplo, apagando el celular para evitar las llamadas, pero también es importante que ante los distractores repentinos, los que no puedes evitar porque ni modo, actúes rápidamente y suprimas de forma reactiva las distracciones para no desviarte de tu atención. Y aquí, del foco de tu atención. Y aquí el objetivo básicamente va a hacer que la prioridad atencional sea buena, digamos, que tengas claro qué elementos realmente tenés que priorizar versus los elementos que no, los que tenés que dejar de lado, ¿sí? Y esa es la parte más desafiante realmente de esto. Ahora, básicamente, ¿qué voy con esto? ¿Cómo te recomiendo hacerlo? Voy a poner esto por aquí, por ejemplo. Ahí está.
Mira, simplemente lo que tenés que hacer es agarrar una hoja, vamos a ver si puedo poner esto acá, agarras una hoja, ¿sí? Y comenzás a hacer, vamos a poner acá una lista, a ver, me escribió, ahora sí, una lista de distractores. Pumba, ahí, escribí. Y comenzás a pensar todos esos distractores que podrían aparecer durante la tarea que estás haciendo. Listo. Una vez que haces una lista larga, no me sirven dos o tres, necesitamos 5, 10, 15 distractores, ponete creativo. Una vez que haces eso, ¿qué vas a hacer? Vas a pensar en una forma que tenés de neutralizar esa distracción antes de que ocurra. Recordá, para que utilicemos un mecanismo proactivo y no reactivo. ¿Para qué? Para que el control atencional pase primero y no la parte de, de percibir la distracción y bueno, nos perdimos, ¿entendés? Ese es el objetivo. Entonces vas a pensar en formas de neutralizar la distracción antes de que ocurra. Y una vez que hagas esto, ¿qué va a pasar? Vas a agarrar y te vas a poner a estudiar. ¿Y cuál va a ser el problema? Te garantizo por contrato que van a aparecer nuevas distracciones que no percibiste la primera vez. Por un montón de elementos que luego podemos conversar. Pero ¿qué vas a hacer luego? Ante esas nuevas distracciones, también las vas a agregar acá, estas nuevas distracciones. Y una vez que hagas eso, termina la sesión, o sea, no está mal distraerte, no está mal que en ese momento te distraigas y que realmente, bueno, te das cuenta que había más interacciones de las que habías pensado. Está bien, que pase, está bien, las anotás. Y una vez que termines de anotarlas, una vez que termines tu sesión de estudio, vas a pensar en formas, inmediatamente vas a pensar en formas de neutralizar esas distracciones. Y así sucesivamente hasta que vaya bajando la necesidad de controlar las atenciones de manera reactiva, porque comenzaste a generar un inventario de distracciones que te evite la utilización de la fuerza de voluntad en ese momento. Así que, bueno, básicamente esta es la forma que tenés de mejorar un montón tu concentración y como siempre basada en evidencia, y esto no lo digo de dientes para afuera, sino que realmente hay evidencia científica, hay artículos científicos que subyacen todo lo que te explico. De hecho, puedes agarrar, sacarle una captura de esto y comenzar a buscar los artículos, los googleas y los puedes leer vos mismo y llegar a las mismas conclusiones, o te puedes ahorrar todo ese trabajo y hacerlo, listo, y no procrastinar. Pero si querés, ahí están los artículos científicos. Así que bueno, si además de esto te gustaría trabajar conmigo y con mi equipo, para que podamos desarrollar un sistema de aprendizaje de alto rendimiento, para que puedas pasar a residencia, lo que te invito es que agendes una llamada diagnóstica con mi equipo de expertos y lo que van a hacer ellos es analizar tu situación, ver qué partes de tu sistema de estudio están bien armados, cuáles son las partes que no están bien armadas y hay que ver ahí qué es lo que podemos hacer para que tu sistema de estudio te permita alcanzar el puntaje que requerís para poder no solamente pasar tu examen, sino si estás en Colombia, por ejemplo, que sea mucho más fáciles las entrevistas o para poder alcanzar ese puntaje que se requiere para la especialidad ultra pesada y ultra difícil que tenés. Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, a la especialidad la cual querés alcanzar, entonces, como requerís un nivel de puntaje muy alto, necesitamos tener una estrategia muy potente para que puedas alcanzar ese puntaje. Así que, dicho eso, lo que te invito es que agendes una llamada, veamos si hacemos match, veamos si te podemos ayudar, veamos un poco de darte un feedback de tu sistema de estudio para ver dónde está fallando y cómo puedes hacer para mejorarlo. Y si básicamente hacemos match y si todo funciona bien, podríamos terminar trabajando juntos, uno a uno, en grupo, para que podamos conseguir el objetivo de que puedas pasar a residencia, pero también que tengas un sistema de aprendizaje que te ayude a aprender eficientemente durante la residencia también. Porque hay muchos que entran a residencia, pero luego terminan dejando. ¿Por qué? Porque su sistema de estudio no les permitió realmente mantenerse constantes durante la residencia. Así que tenemos que hacer ambas cosas y es muy importante que lo hagamos cuanto antes. Así que nada, si estás interesado en eso, te veo en la llamada con mi equipo y nos vemos ahí. Un abrazo. Chao, chao.